Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el vencedor. Tú eres la gracia. Tú eres el Evangelio. Tú eres nuestro todo, nuestra vida, nuestra justicia. Por eso maldecimos toda higuera en nosotros. Todo esfuerzo, toda jactancia, toda suficiencia. Oh Padre Santo, la maldecimos de raíz. Para que solo quede la maravilla, la hermosura del Hijo. Solamente el Evangelio es Cristo. Es la gloria del rostro de Jesús. En Él fue encerrado todo. En Él está todo. Tú eres nuestra palabra, nuestra vida, nuestro sentido, nuestra felicidad, nuestro socorro, nuestra fuerza. Oh Padre, gracias Señor. Y tú eres la justicia de vida, Padre Santo. Gracias Señor. Por hoy día, maravilloso habernos reunidos para adorarte, darte gloria de vida a tu nombre, digna a tu nombre. Te bendecimos y te adoramos y decimos amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados míos. Gloria a Dios. Buenos días a todos, qué bueno verlos. Antes de continuar, muchas gracias por vuestras oraciones y vuestro apoyo. Bendito sea Dios. El tema de esta preciosa mañana, la justicia de vida del ser. El creer correcto da la vida correcta. Vimos que estamos en una batalla entre la luz y las mentiras. La batalla es una batalla en cuanto a la verdad y en cuanto al engaño. Y hoy vamos a ver una verdad tan descuidada del pueblo de Dios, que nos trae a una gran atadura. Donde quiera que opere una mentira, el diablo tiene derecho, terreno, para gobernar. La gracia no puede operar si no hay verdad. Así que hoy vamos a tratar una verdad tan profunda, tan gloriosa y tan básica del pueblo de Dios. Repito, la justicia de vida del ser. El creer correcto nos da una vida correcta, una vida poderosa, una vida de libertad. La condenación mata, mas la gracia da vida. Repito, la condenación mata, mas la gracia da poder. Vivimos por la gracia de Dios. Es por ello que debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Mucho cuidado cómo entendemos. Si entendemos y queremos la gracia, experimentaremos la vida. Si tú entiendes la gracia, tú tienes vida, poder, libertad. Pero el hecho de que no experimentas poder, libertad, significa que no entiendes la gracia. Significa que estás engañado. Tú crees que la entiendes. Crees que la vives. Pero el hecho de que tú no tienes poder, libertad, significa que no comprendes qué es la gracia. Pero si nos mantenemos engañados bajo la condenación, experimentaremos muerte. Muerte en nuestros hijos. No tenemos poder para mover la montaña. Dice Cristo, cualquiera que le diga a la montaña, muévete, lo haría. Entonces, ¿dónde está la falla? Toda esta semana que he estado tan inmóvil, con tan intenso dolor.
he estado meditando todas estas notas. Así que el Evangelio no se trata del comportamiento correcto. Wow. Te lo repito. El Evangelio no se trata del comportamiento correcto, sino que se trata en la creencia correcta. El Evangelio se trata de el creer correcto. Cuando tú tienes la creencia correcta, vamos a tener entonces la vida correcta. Cuando tú crees correctamente, te va a dar un comportamiento excelente. Sin enfocarte en comportamiento, tendrás comportamiento. El creer correcto te va a dar libertad, poder, delicia, fe, hasta puntualidad te va a dar. El creer correcto te va a dar responsabilidad en todo. Así que el Evangelio de Dios se trata de recibir la gracia y el llamado para la obediencia a la fe. Hay una obediencia más grande. La ley nos llama a la obediencia, la fe nos llama a la obediencia. Hay una diferencia de obediencia. La gracia te llama a la obediencia a la fe. Vamos a comenzar Romanos 1:1, por favor. Hasta el verso 5. Dice el apóstol Pablo que él es siervo de Jesucristo, llamado por Dios, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, él fue nacido para el Evangelio de Dios, que Dios había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios prometió este Evangelio. Y es un Evangelio acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, es decir, rey, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, por el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ahora observa, y por quien tú recibes la gracia y el llamado. ¿Entiende? El Evangelio te llamó. Ese apostolado es la misma palabra, llamado. Este Evangelio te llamó a la gracia, te llamó a la obediencia, a la fe. Así que cuando tú crees correctamente, vas a dar la obediencia a la fe. Qué tremenda realidad que este hombre entendía. Así que el Evangelio sí produce el comportamiento correcto. Cuando una madre cree correctamente, no tan solo produce el comportarse correcto, sino la fe poderosa que mueve montañas. Cuando un padre cree correctamente. Así que el Evangelio sí produce una obediencia poderosa. Pero es a partir del creer correcto. Cada vez que creemos correctamente, siempre habrá una conducta correcta. Es inevitable. Lo enfatizo mucho, porque lo que voy a decir, te aseguro que va a retar. Que va a retar al final. Así que lo he repetido varias veces. Nunca se podrá tener el comportamiento correcto si no creemos correctamente. Y nunca tendremos una vida de poder sin el creer correcto. Nunca tendrás libertad sin el creer correcto. Jamás. Es imposible. Así que, ¿qué es arrepentirse? La palabra arrepentir significa cambiar de pensar. Es el pensar correcto. Dice Cristo, desde entonces comenzó a predicar el Evangelio del Reino y dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios está a la mano. La palabra arrepentíos es sumamente importante. No es llorar.
no es golpearse el pecho 3 veces. Tú lo puedes hacer sin cambiar. La palabra arrepentirse es la palabra griega metoneo. Neo es mente, meta cambiar. Es un pensar diferente. Es un creer correcto, es un pensar correcto. Tú no piensas correcto, no te has arrepentido. ¿Qué has hecho? Lloriqueado. Por eso que el pensar correcto, el creer correcto, va a producir la libertad, poder, vida, disfrute, bondad. Esta semana hemos sido testigos, mi esposa y yo. Dios mío. Esta cirugía, cuántas bondades de Dios, cuántas cosas increíbles éramos testigos. En todo sentido. Nos guardamos tantas maravillas, porque sé que tú vas a tropezar. Y la gente sufre, la gente padece, porque no cree correctamente. Arrepentidos, metaneo. Así que esa palabra significa cambiar. ¿Cambiar de qué? De la manera en que tú piensas. Si tú no cambias la manera de pensar hoy día, no te arrepentiste. Cada vez que tú vienes a una reunión como esta, hay un arrepentimiento. Cada reunión hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay un cambio de pensar. Vas ajustándote a la manera en que Dios piensa. Repito, siempre estamos experimentando un cambio de pensar. Vamos ajustándonos a la manera correcta que Dios piensa. Y al pensar correcto, voy a experimentar el poder correcto. Observemos que no se trata de la obediencia a la ley. Observa. Sino la obediencia a la fe. No se trata del hacer correcto. Repito, no se trata del hacer correcto, se trata del creer correcto. El justo vive por el hacer, por el creer. El justo vive por la fe. Quita la palabra fe. El justo vive por creer. Es un creer correcto. Es el creer correcto que nos da justicia perfecta de Dios. ¿Qué es lo que tengo que creer correctamente? Que Dios me dio una justicia perfecta. Nada menos que su justicia de Dios. La justicia de vida. El creer correcto nos da la justicia perfecta todos los días. Si tú supieras este secreto, lo explotarías cada minuto. Lo explotarías. Y yo oro. De hecho, he orado por ti. Con mi mano agarrada en mi panza, he orado por ti. Antes de venir hoy, orando por ti. Orando que Dios mueva todo monte de condenación en tu vida. Para que tú tengas el creer correcto. Si es justicia perfecta, entonces tiene que permanecer. Tiene que perdurar. Nunca deja, nunca cesa, nunca se contamina. Ponle cabeza. Si se te dio justicia perfecta de Dios, ¿cuándo la puedes contaminar? ¿Cuándo la puedes dañar? ¿Qué acto tú puedes hacer que daña la justicia perfecta? Si esa justicia perfecta costó tanto, ¿qué crees tú que puedes hacer para dañarla? Yo crecí en una justicia que dependía de mi comportamiento. Si yo me comporto correctamente, tengo el favor de Dios. Que Dios está sonriéndome. Por lo tanto, yo la podía perder fácilmente.
Yo era justo en la mañana, impío ni bien llega a la tarde. Porque yo dependía de mi justicia. Sí, hermano, yo creía la justicia de Dios, pero vivía mi justicia. Yo estoy seguro que tú crees la justicia de Dios, de palabra, pero vives tu justicia. Pero Jesús trajo la justicia de Dios, la justicia perdurable, la justicia de vida, la justicia eterna. Y esta es la famosa profecía antigua de Daniel, que el Mesías traería la justicia perdurable, dice el profeta Daniel. Vamos, por favor, acompáñenme. Nada menos que la justicia que venció el pecado. La justicia que no se va cuando hay pecado. La justicia que no se va cuando cesa el pecado. La justicia que sí venció. Esta justicia reina mucho más que lo que reinó el pecado. Tremendo. El pecado reinó. Y el pecado hizo estrago en tu vida y en mi vida. Y somos testigos de tantos estragos. El pecado ha hecho tanto mal. No hay una familia que no esté manchada por el pecado. No hay un joven que no esté manchado por el pecado. No hay un matrimonio que no esté manchado por el pecado. El pecado ha hecho tanto estrago. ¿Dónde está lo que hace la justicia? Si el pecado hizo tanto mal, ¿por qué la gracia no hace mayor bien? Porque donde reinó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué no vemos el efecto de la sobreabundancia? ¿Por qué no vemos el mucho más? El pecado trajo esclavitud, pero la gracia trajo mucho más libertad. El pecado me constituyó pecador. La gracia me constituyó mucho más justo. El pecado reinó para muerte. La gracia reina mucho más. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La realidad es que no creemos correctamente. Decimos creer. Daniel capítulo 9, verso 24, un versículo tan reconocido. La profecía antigua de este hombre, el amado de Dios. Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Observa, se puso fin. Y expiar la iniquidad. Observa, para traer la justicia perdurable. ¡Qué tremenda! Otra traducción, para que venga la justicia eterna. Otra traducción, para establecer para siempre la justicia. Cristo vino para cumplir esa profecía. No, grandioso esto. Este creer correcto nos da entonces una vida de libertad. Una vida de poder. Recuerdo que tenía el dolor de mi panza, o la doble hernia. Y yo decía, soy honesto, hablaba en esclavitud. El pastor hablando en esclavitud. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer esto y lo otro? Justo mi nieta había recibido una cirugía pequeña y costó $56,000. Mi esposa previamente había tenido una cirugía años atrás, costó $82,000. Y entonces ahora me tocaba yo enfrentarme con mi cirugía.
de la doble hernia. Yo estaba tenso y hablando libertad, pero por dentro esclavo. Hablando superficialidad. Hablando hipocresía. Yo recuerdo que mi esposa me reta. Dice, ¿tú crees justicia? ¿Por qué estás preocupado? Eso fue para enero. Eso me cayó como una patada más aguda que el mismo dolor de hernia. Me tapó la boca, se me salieron las ceras por los oídos. Dios mío. Y Dios me decía, hipócrita, falso, tienes esclavitud en tu corazón. Y esta semana he sido testigo del mejor hospital posible, la mejor atención posible. Y luego el doctor nos dice, tú me debes $230. Dios mío. Luego nos dice el hospital, denos lo que usted pueda y nos va pagando. Y con intereses, no sin intereses, como usted quiera. Y le pedimos perdón por pedirle dinero. El creer correcto, no la vida correcta. Tú y yo preferimos hablar libertad, pero vivir miseria. Porque no creemos en el corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vamos por favor a Romanos 5:19. En este querer correcto, escúchame si lo puedes escribir, tú vas a gozar el favor de Dios. Y vas a gozar de la constante bondad de Dios. Todos los días es la constante bondad de Dios. Es el favor inmerecido pero constante, interminable de Dios. Hemos sido mi esposa y yo testigos esta semana del el derroche del amor de Dios. El cielo abierto sobre nosotros. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese uno solo es Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Esto es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ese es el daño que nos trajo Adán, porque él nos representaba, era nuestra cabeza federal, estábamos en sus lomos. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres, ¿qué vino? La justicia de vida. ¿Sabes qué justicia de vida? Que eres aceptado delante de Dios. Todos los días eres aceptado y no hay nada que tú hagas que dañe esa aceptación. No hay nada que tú o alguien haga que dañe la aceptación delante de Dios. Tú no tienes mérito por tus logros. Tú no tienes favor por tus obras. Aleluya. Tú tienes el favor de Dios inagotable. Trata de retar a Dios con el favor, no lo podrás retar. Trata de retar a Dios con la bondad, a ver si puedes. Trata de agotarla. Dios fue a gran extremo a darte el regalo más grande, la perfección de su Hijo. ¿Qué crees que lo que recibiste es qué cosa? ¿Crees que con tu religión vas a competir? Se te dio la aceptación perfecta. Justicia de Dios. Y jamás podrás agotar su amor, su favor, inagotable. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ese es el regalito que nos dio aquel. Ahora, por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Tú fuiste hecho. No se te dio un papel que eres justo, se te hizo justo. Es el creer correcto de que tú eres justo ante Dios.
Observa, ¿por qué somos pecadores? Ahí nos dice, ¿por qué somos pecadores? Somos pecadores por el pecado de uno. Tú no eres pecador por lo que haces, tú eres pecador porque naciste. Somos pecadores por uno. Un hombre, esto es Adán. Por un solo hombre se trajo todo el relajo, todas las tristezas, todas las dolencias, todos los desánimos, todas las desdichas, todas las desgracias. Por un solo hombre se trajo todo eso a todo el mundo, con todas sus consecuencias, dolencias, depresiones, deseos vanos y hasta la misma muerte. Entonces te repito, ¿por qué vino tanto? Por uno solo. Por un solo hombre fuimos constituidos, hechos pecadores. Tú no eres pecador por lo que haces. Constituido pecador fuiste por engendramiento, porque estabas representado en Adán. Hoy pecamos porque fuimos hechos pecadores. Por la desobediencia y transgresión llegó todo ese gran mal. Y no nos cuesta trabajo creerlo. A mí no me cuesta trabajo que fui constituido pecador. A mí no me cuesta trabajo ver tanto mal. No me cuesta trabajo porque lo veo diariamente, me acostumbré, viví. Lo he sufrido en todo momento y yo sé que tú lo has sufrido. No hay ni una persona aquí en la sala que no conozca el daño del pecado. No hay ni uno. Y en todo lugar. Estamos súper convencidos de eso. El problema es que no estamos súper convencidos de lo otro. Ese es el asunto. De lo uno, no tengo problema de creer. Y de vivirlo, y de acostumbrarme. De lo otro, ahí está el lío. Pero también por un solo hombre, esto es Jesús, se trajo la justicia de vida. Si por aquel se trajo tanto mal, ahora yo te pregunto, ¿por qué nos cuesta creer que por la obediencia de este no se puede traer tanto bien? ¿Por qué te cuesta trabajo creer que todos los días es bien? A ver, ¿por qué nos cuesta tanto creer que todos los días es bondad? Tremendo. Si por Adán se trajo tanto mal, ahora yo te pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer que por Cristo se trajo tanto bien? Y esa es la pregunta, adolorido, acostado, no pudiéndome mover. Yo me decía, ¿por qué te cuesta tanto creer que te amo? ¿Por qué te cuesta tanto creer que te acepto? ¿Por qué tú pisas lo que hizo mi hijo? ¿Acaso lo que se te dio lo puedes dañar? Tiene valor perdurable, eterno, y costó mucho. ¿Crees tú que con una acción tuya la puedes dañar? ¡Qué tremendo eso, hermanos míos! Si por aquel reinó la muerte, ¿por qué no puede reinar la vida? Otra vez, si por aquel reinó la muerte, ¿por qué no puede reinar la vida? Yo te pregunto, ¿crees tú que por la transgresión de aquel ha reinado la muerte y el mal? ¿Crees tú que ha reinado eso en tu vida, en tu hogar? Observa a tus hijas, observa tu matrimonio, observa tu hogar, observa tu propia vida. ¿No ha reinado el mal? ¿Qué es lo que está reinando ahora mismo en tu familia? En tus hijos pequeños, ¿están amando a Dios? Están pequeños, ya tú puedes ver el mal. Ya tú sabes que lo que viene es una tormenta. Es tremendo. Y ya nos preparamos hasta resignamos. Reinó la muerte y reina la muerte. Ahora, ¿por qué la gracia no puede reinar? Bueno, yo te pregunto, ¿crees tú que por la justicia de este otro
reine la gracia, reine el bien, reine la bondad. Yo te sigo preguntando, ¿crees tú que por la obediencia perfecta del segundo hombre fuimos constituidos justos? ¿Crees tú que eres justo? Alguien aquí con toda solemnidad puede levantarse y decir con todo el pecho bien inflado, soy justo. Amén. Con todo el pecho inflado, hermanos míos, soy justo. Soy aceptado. Soy perfecto. Soy amado. Amén. Y prepárate para el favor. Prepárate para gobernar. Prepárate para reinar. ¿Lo crees en verdad? ¿Te has arrepentido a tal modo que ha cambiado tu forma de pensar? Otra vez, arrepentirse no es golpearse. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar. ¿Constituye esto tu verdad interna hasta que forma tu identidad, tu destino y tu legado? Eso es grandioso, hermanos míos. Cuando fuimos constituidos pecadores, aunque hagamos el bien, ¿entiende eso? No salíamos de la cárcel de pecadores. Tú puedes ayudar a 10 viejitos. Tú podías hacer el bien. ¿Te sacaba eso de la cárcel de pecador? ¿Qué bien te sacaba de la cárcel? De haber sido constituido pecador. Todo el día hacías el bien 24 horas, pero tú sabías en la conciencia que algo no estaba aceptado. Tú ibas a un hospital, voluntariamente atendías a todo el mundo, o en lugar de ancianos te ofrecías, vas al vecino, le haces un bien, te sacaba de la cárcel de pecador. Muy bien, ahora yo te digo, eres justo. ¿Qué mal que haces te saca de la cárcel de la bondad de Dios? Fuiste cambiado de cárcel. Antes eras constituido pecador y jamás podrías salir de allí, aunque hagas el bien. Ahora eres puesto en la cárcel de ser justo. ¿Qué mal puedes hacer que te dañe el bien? Eso reta. Veo que sus rostros están retados. No hay mal que haga que dañe, que soy justo. Yo te dije te iba a retar y recién comenzamos. Aún haciendo el bien, siempre seguíamos siendo pecadores en todo tiempo y en todo lugar. No éramos aceptados. Mirémoslo como una cárcel. Ser constituidos pecadores en una cárcel del mal y la condenación. Y no importa el bien que tú hacías, siempre había muerte en tu familia. Pero ahora fuiste traído a justicia. Y aunque hagas algo malo, aunque se te chispoteó algo, se te quemó la sopa ese día, hermanos míos, jamás daña la justicia perfecta. Y eso es tremendo, hermanos míos. Comprende, del mismo modo, ser constituidos justos es una cárcel del bien. La bondad y reinado en gracia, aunque hagamos el mal y no obedezcamos perfectamente. Te voy a mostrar 2 ejemplos de personas que no obedecieron perfectamente y no se les tomó en cuenta. Y aún se escribe que obedecieron perfecto. Es incongruente lo que Pablo dice de ellos, porque tú y yo conocemos la historia de ellos. Pero es como que Dios no les tomó en cuenta. Como que no. Si tú y yo no tenemos la historia antigua, lo que dice Pablo nos parece correcto.
es como que Dios no le toma en cuenta. Eso es serio, hermanos míos. Así que no importa cuántas obras buenas y no importa cuánto haya mejorado mi comportamiento, nada cambiaba mi naturaleza de pecador. No importa lo bueno que haga, jamás me cambia mi naturaleza y constituido pecador. Así que de igual manera, no importa el mal que haga, no me cambia mi naturaleza de justo. Ahí está el choque, hermanos míos. Porque sí, el pastor Jovel obedece, pero le digo la verdad, no obedezco perfectamente. Y levante la mano el que obedezca perfectamente aquí, porque es un hipócrita. Nadie obedece perfectamente, no hay. Y si obedeciste en una hora bien, la siguiente hora te salió mal, ya dañaste la hora anterior. Obedeciste 23 horas, pero desobedeciste 1 minuto, dañaste todo el pastel. Justicia perfecta solo fue obtenida por Jesucristo. Y cada vez que tú te jactas que te crees algo, caes en orgullo, haces un ídolo y das terreno al diablo. Y pierdes el poder. Jamás moverás la montaña delante de ti. Wow, eso es serio. Más vale que el pastor se hubiera quedado en el hospital. Pero aceptar el regalo de la justicia de Dios por la obra perfecta de Jesús, dejé de ser pecador. Y ahora fue constituido justo. Y ese es el cortocircuito. Fuimos hechos justos. No por lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Cristo. Tú no eres justo por lo que tú hiciste, eres justo por lo que Él hizo. Ahora soy nacido de nuevo. No sé si puedes escribir esto. Soy nacido de nuevo. Soy hijo de Dios. Grandemente bendecido. Altamente favorecido. Profundamente amado. Y gloriosamente heredero. Aleluya. Ese soy yo, hermanos míos, te lo repito. Ahora soy nacido de nuevo. Soy hijo de Dios. Grandemente bendecido. Altamente favorecido. Profundamente amado. Y gloriosamente heredero de la promesa del Espíritu de Dios. Eso es lo que tú y yo somos, hermanos santos. Aleluya. Y ahora, aunque algunas veces peco, algunas, que quede claro. Aleluya. Y eso por culpa de mi esposa. No por culpa mía. Aleluya. Y por culpa del gato también. Esos pecados nunca podrán cambiar mi estado de justicia ante Dios en Cristo Jesús. El estado de justicia perfecta en Cristo es lo único que nos hace favorecidos. Es lo único que nos da continua bondad de Dios. Aleluya. Y por eso cuando uno le pide a alguien orar, aunque te dice los versículos correctos, ora en miedo. Porque se siente condenado. Está orando en su propia justicia. Y como ora en su propia justicia y piensa en su propia justicia, no tiene acceso al favor y no tiene acceso a la autoridad. No puede reinar. Muchos piensan que cuando un cristiano peca se vuelve impío y está temporalmente cortado de la gracia de Dios. Que Dios no puede obrar por medio de esa persona, que no puede orar por los enfermos y que ni siquiera puede recibir oración. Quiero orar por ti, no ore por mí, porque es que no soy digno. Al menos que se vuelva justo de nuevo. Un justo que haga algo altamente justo no puede cambiar, mejorar, ni implementar la justicia de vida que ha recibido por regalo. Y un justo que haga algo malo nunca podrá dañar la justicia de vida que se le otorgó. Eso
es un cortocircuito. Repito, un justo que haga algo malo no puede dañar la justicia de vida. Yo sé los cortocircuitos que están por dentro de ti. Esos cortocircuitos se llaman condenación. Tú crees que te estoy dando licencia para pecar. Pero repito, el creer correcto te da la vida correcta. No la miseria aparente que tenemos. Si pensamos que dañamos la justicia perfecta, estamos deshonrando terriblemente a la persona y a la obra que lo hizo. Si tú piensas que puedes dañar la justicia perfecta, tú estás deshonrando a la persona y su obra del Hijo amado de Dios. ¿Nos damos cuenta lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo a Dios que la obra de su Hijo no puede competir con la obra que hizo Adán. Tú le estás diciendo a Dios, la obra de Adán te ganó. Aquel desgraciado nos condenó. Su desobediencia nos maldijo, nos echó. Y la obra de tu Hijo no puede competir. Le estamos diciendo a Dios que la obra del Hijo no es suficiente. Que la obra de Adán es más grande. Aleluya. Qué terrible el creer mal. Y nuestra vida testifica en abundancia del creer mal. Ahora observemos los 4 mucho más de Pablo. Vamos a Romanos 5 de regreso. Vamos a revisar los 4 mucho más. Me encanta. Hace años prediqué de esto, los mucho más. Romanos 5:8. Vamos a subrayar los 4 mucho más. Se lo dejo de tarea. Léalo. Me levanté muy temprano, lo volví a leer esta mañana. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues mucho más, estando ya justificado de su sangre, por Cristo seremos salvos de la ira. Mucho más. Así que por lo menos la obra de Cristo le ganó un poquito a la de Adán, hermanos míos. ¿O le ganó mucho más? La obra de Cristo te libró de la ira. Y tú ves a los hermanos de años. Ay, Señor, guárdame de la ira. Ay, Señor, cuando venga Cristo. Y averiguando caballos y se vuelven caballerizas. Y trompetas. Y hablando tantas bobadas. Y no creen en mucho más. ¿Cuánto más? Mucho más. La obra de Cristo te libró de la ira de Dios. No hay ira para ti. Nunca habrá más ira para ti. La obra de Cristo mucho más te libró de la ira. Ese es el primer mucho más, ¿lo crees? Yo me arrepiento porque quiero creer correctamente. Otra vez, que arrepentirse es creer correctamente. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el segundo mucho más. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Observa, Adán no le ganó a Cristo. Mucho más ganó la obra de Cristo. Cuando tú no crees correctamente, Adán ganó. Y le estás diciendo a Dios, la obra de tu Hijo amado y su persona no vale. Mucho más. Somos salvos por su vida. Me encanta. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Observa, te glorías. Gloriaste a hacer esto. Tú te glorías en Dios. Por el Señor nuestro, Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que mucho más somos salvos de la ira, mucho más tenemos salvos por su vida, sino que somos reconciliados. Continuamos, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, gracias a Adán entró el pecado. Y no vino solo, vino con la abuela,
que se llama la muerte. El pecado vino con la abuela. El pecado nunca viene solo. Y el pecado trajo la muerte. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Observa el tercer mucho más. Pues el don no fue como la transgresión. O sea, el don es más grande. La transgresión trajo el pecado y trajo a la abuela, que es la muerte. Pero el don de Dios, don es un regalo. El regalo. Pues si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, observa, doble énfasis. Abundó mucho más. Pablo no sabía ni cómo ponerlo. Y puso la palabra abundó, con lo cual sea suficiente. Pues él tenía que poner el superlativo. Abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Mira, mucho más tú y yo tenemos. Todas las mañanas me levanté con ese dolorzote. Me arrastro de la cama para poder pararme. El gato al lado con fiel compañero. Aleluya. Pero mucho más. Tengo tu favor, tengo tu bendición, tengo tu sonrisa. Y el creer correcto, ahora me da la obediencia correcta. Vaya que ahora es diferente esa obediencia. Ya no es por esfuerzo. Ahora es por dicha. Y el cuarto, mucho más. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, observa el cuarto, mucho más reinarán en vida, no cuando te mueras. En vida Dios quiere que reinemos por uno solo, Jesucristo, los que reciben y continúan recibiendo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Todos los días sigues recibiendo mucho más. Observa, por favor, que la justicia y vida es para reinar. Cada vez que tú y yo nos vemos justos, solamente por la obra de Cristo y el valor de su persona, se toma lugar para reinar. Entonces vas a poder decir a la montaña, muévete. Porque para allá vamos. Esa es la esencia del mensaje. Todo esto es introducción. Esa es la esencia del mensaje, hermanos míos. Decirle a esa montaña en tu casa, en tus hijas, en tu hogar, en tu salud, en tus finanzas. Aleluya. Reinar. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Observa, tú no te crees justicia perfecta, la gracia no puede reinar. La gracia necesita que tú creas que eres justicia perfecta de Dios. La gracia no puede reinar si tú no te ves justo continuamente, una cárcel que aunque hagas lo malo, no dañas, no pierdes, no contaminas. No se marchita la justicia perfecta de Dios sobre ti. Me siento como una rata, me siento como un miserable, pero soy justicia de Dios en Cristo Jesús. No importa cómo me sienta, es lo que creo, es el creer correcto. Me siento desvalido, me siento solo, me siento que nadie me ama, me siento esto, me siento lo otro. A Dios no le importa un comino lo que te sientas. A Dios le importa lo que tú creas. Soy justicia perfecta de Dios. Y entonces cuando tú crees justicia perfecta, ahora la gracia reina. Repito, la gracia no puede reinar si tú no crees que se te dio la justicia perfecta del Hijo. ¿Sabe cuánto costó esa justicia? Costó el dejar su reino, negarse a ser Dios y venir a tomar cuerpo de hombre, y estando hombre siendo esclavo, y se sometió en todo, y obedeció perfectamente en todo 33 años y medio. Y luego costó tomar una cruz. Y luego costó sufrir la ira eterna de Dios. Toda la ira implacable, eterna del Padre, Él la sufrió. Al Padre le plació saciar su ira. El Padre no escondió tu pecado.
lo sació, lo mató en el Hijo. Y no tan solo eso, fue 3 días al infierno. Esa es la justicia que se te dio. ¿Crees tú que la puedes competir? ¿Crees tú que la puedes dañar? Hasta que tú no te creas justo y creas que eres esa justicia perfecta, la bondad no te sigue. Y jamás reinarás en gracia. Y no tendrás el poder para mover las montañas de tu vida. ¡Wow! ¡Qué mensaje que le dieron a este pastor allá! Dios mío. Repito, porque así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es un reinado, hermanos míos. Ahora yo te hago esta siguiente pregunta. ¿Por qué vale mucho más lo que hizo Cristo? ¿Por qué vale mucho más lo que hizo Cristo? Tremendo. Cuando tú conoces el valor inestimable, no lo puedes estimar. Mi mente no logra calcular el valor. Mi mente no lo puede percibir. Lo valioso sin medida de ese Dios hombre que vino a la tierra, se negó, se humilló, se rindió en todo para darte justicia perfecta. Aquel que creó las aguas y que nunca tenía necesidad de comer ni de descansar, se cansó. Aquel que creó la vida, murió. Aquel que tiene la gloria sin fin, donde los ángeles nunca terminan de darle santidad, fue escupido. Se le puso una corona de espinas, sus brazos traspasados, su costado traspasado, puñeteado su rostro, escupido su rostro, muriendo desnudo en una cruz. Lo abandonó todo. Yo te pregunto, ¿por qué vale mucho más lo que él hizo? El único que podía morir por tus pecados, tú sabes que nadie puede, ni tú puedes morir por tus hijos. Tú no vales el pecado de tus hijos. Soy papá, no puedo ni dar mi vida ni por mis hijos. Mi vida no vale. No puedo morir por mis nietos. Mi vida no lo vale. Wow. El único que podía sufrir la ira eterna de Dios. El único que sufrió el juicio interminable. Entonces y solo entonces es que tú recibes el mucho más. Él es del valor incalculable. En esencia, la vida de Jesús fue un sobrepago a la deuda. Tiene una deuda incalculable con el Padre, pero la vida de Jesús fue un sobrepago. Nuestra deuda era de valor infinito, pues el pago fue infinitamente infinito. Sobrepagado. Es como si debiéramos $1,000,000, pero el Hijo pagó 100. Así que me tienes en caja 99 todavía. Te sobrepagué. ¿Te das cuenta que tus pecados pasados, presentes y futuros están cubiertos? Tú no has pecado y la sangre valiosa lo paga. Yo no he pensado mal y a la sangre valiosa ya lo paga. Yo estoy seguro que en tu mente, entonces licencia para pecar. Ese es el creer incorrecto. Te repito, el creer correcto da la vida correcta. Porque es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Cuando conocemos el valor de este hombre Jesús, entonces vamos a descubrir lo que realmente significa justicia de vida. Entonces vamos a conocer qué significa reinar en vida. Aleluya.
¿Qué te hace pensar que tú puedes deshacer con una acción lo que le costó tanto al hijo? ¿Qué te hace pensar que con una acción tuya, una acción mía, daña lo que le costó tanto el hacer? Tanto nos creemos nosotros con tanto valor. ¡Wow! 33 años en medio de sujeción, obediencia perfecta como nadie, su muerte agonizando en la cruz, 3 días en el infierno, y tú, con una acción, dañaste todo eso. ¿Qué te hace pensar? ¿Puedes tú deshacer con una acción lo que el segundo hombre le costó tanto? Con tan grande entrega. Esta mala creencia ha invitado al mismo infierno a reinar sobre nosotros. Realmente necesitamos creer correctamente que es la justicia perfecta. Necesitamos detenernos para ¿qué es justicia perfecta? ¿Qué fue lo que se me dio? Así que la vida de Dios no es que nosotros hagamos bien, sino que se nos dio un regalo de engendramiento de bien. Y cuando recibimos ese regalo, en verdad estamos recibiendo la unción para reinar. Es un regalo gratuito. Se llama justicia perfecta de Dios. Y con ese glorioso regalo de justicia de vida, recibimos justamente todos los beneficios. Repito, todos los beneficios del cielo. Ay, ay, ay. Toda la justicia de Dios. A Abraham se le dio heredero del mundo. Eso cuesta trabajo creer. A Abraham se le dijo que recibía la promesa de heredero del mundo. Y los cristianos nos queremos escapar para el cielo. Tremendo. ¿Por qué? Porque no sabemos reinar en la tierra. Y con ese glorioso regalo de justicia de Dios, recibimos otra vez, te repito, los beneficios, las bondades, las abundancias de Dios para con nosotros. Aunque tenga pensamientos que me acusen, y aún tenga sentimientos que me depriman, tengo que confesar por fe que soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Después de la anestesia, estaba muy agotado después de una mudanza y no quería dejar a Giovanita con todas las cajas tiradas, con el dolor tan intenso, arreglando todo. No quería dejar la casa recién mudado. La cirugía era el lunes, el domingo hasta la noche, 11 de la noche, haciendo hasta repisa, para no dejarle nada. Y componiendo acá y componiendo allá. Así que fui a la cirugía agotadísimo. Mi cuerpo estaba molido. Me pusieron esa anestesia y yo quedé noqueado. Yo no sentí nada. Y después me desperté y me dice, oiga, usted sí durmió. Estábamos preocupados por usted. Estábamos preocupados porque yo dormí más de 3 horas. Yo entré a las 8 de la mañana y salí a las 5 de la tarde. Lo que supone que eran 2 horas. Pero cuando me desperté, yo no vi a Giovanita. Lo primero que pregunté a Giovanna, de recién la llamaron, la dejaron entrar. Cuando ella entró, le cogí la mano. Dice, no te vayas. No me dejes solo. Y ahí agarrado con ella con la mano, yo tenso con ella. Los doctores, las enfermeras nos miraban. ¿Por qué le digo esto, hermanos míos? Yo no sé ni por qué. Se me fue el pensamiento. Amén. Tremendo. Esta es la esencia del Evangelio, que Él nos hizo justos. Una justicia jamás alcanzada por obras, por méritos, por logros, por comportamiento. Se te dio un regalo.
que no lo puedes dañar, ni contaminar, ni cesar. Una justicia que solo Dios mismo tiene y solo Él es. Y esa justicia es un don que es de Dios. Y Dios quiere que tú te presentes solamente en esa justicia. Y el creer esa justicia ahora te da una obediencia a la fe que jamás vas a producir de otro medio. En el antiguo pacto la obediencia traía la bendición. Repito, en el antiguo pacto la obediencia traía la bendición. Leamos Deuteronomio 28. Si tú haces estas cosas, yo te bendigo. Pero en el nuevo pacto, el creer la justicia es lo que trae la bendición. Ay, ay, ay. Te lo repito lentamente porque estás como medio drogado también. Estás como el pastor Joel. En el antiguo pacto, la obediencia traía la bendición. Si tú haces esto, te bendeciré. En el nuevo pacto, el creer la justicia es lo que trae la bendición. Antes la obediencia era por nuestros esfuerzos, mas ahora la obediencia es como fruto de creer correctamente. Qué maravilloso esto, hermanos míos. Ya recuerdo por qué. Le tomé la mano. Y el creer correcto expresaba un amor correcto. El creer correcto expresaba una bondad correcta. Se me salían las lágrimas. El tan solo creer correctamente le decía, quiero obedecerte, quiero amarte. Y le bendecía a las enfermeras, bendecía a los doctores, bendecía a él, como que el cielo estaba más azul, como que los colores brillaban mejor. El creer correcto produce el amor correcto. Wow. Yo creo en la obediencia, amados míos, lo repito, yo creo en la obediencia y amo la obediencia. Pero es una obediencia que fluye de creer la gloriosa obra y el valor del Hijo. Yo no creo ni estoy buscando una licencia, repito, no creo ni estoy buscando una licencia para pecar, sino que creo que no hay mayor obediencia genuina, pura y honesta que la obediencia que la gracia da. No hay mayor obediencia cuando tú crees correctamente. Ahora tú vas a llorar desde adentro. Quiero obedecerte. Quiero agradarte. Dame ahora la gracia. Creo la justicia para poder obedecer correctamente. Quiero amarte. Ahora va a salir de allá adentro puro. Una obediencia que nunca la vas a lograr en el esfuerzo. Ese querer correcto nos llevará a la vida correcta. Una vida poderosa que demuestra la gloria de la gracia. Ahora, amados míos, dijimos que estamos en una batalla espiritual. Y la definimos entre la luz y las tinieblas. De hecho, una batalla entre la verdad y el engaño. Ahora bien, ¿en qué consiste la batalla? ¿En qué consiste esa batalla? Vamos, acompáñanos, por favor. 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. ¿En qué consiste esta batalla? Aleluya. 2 Corintios 10:4 dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales y que no dependen de ti, sino que son armas poderosas en Dios. Escúchame, para destrucción de fortalezas. Y esas armas poderosas de destrucción de fortaleza derriban argumentos. Y derriban toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿están tus hijos esclavos de esos pensamientos? Cuando una muchacha se enamora de otra mujer, ¿no crees que es una altivez? Ahora no se llama amor libre, ahora se llama poliamor. Es el nuevo técnico. Si ustedes no están avanzados, aprendan porque están medio atrasados. Ahora se llama poliamor. Poliamor significa que no hay nada, ahora todo hagamos lo que venga, no interesa para alcanzar la individualidad y la expresión propia. Esa es la hija de Will Smith. Y todos esos Smith que están más chuecos. Pobre familia derrotada. Es tremendo. Son altiveces, argumentos, pensamientos torcidos. Derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Llevando cautivo, ¿qué cosa? ¿Te das cuenta que la guerra es de pensamiento? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo te pregunto, ¿cuándo tu obediencia es perfecta? Cuando creo correctamente. Mi obediencia nunca es perfecta por mí mismo. Entonces, ¿por qué no vemos pronto ese corregir de toda desobediencia? Porque yo no presento la obediencia perfecta. En otras palabras, enfoquémonos en la obediencia que nos hizo justos. Porque el maligno quiere que nos enfoquemos en nuestra propia obediencia o la falta de ella. Seamos honestos, ¿en qué nos enfocamos? ¿En mi propia obediencia o la falta de ella? Así la esencia de la guerra es mantener los pensamientos en la obediencia de Cristo. Esa es la batalla. Mantener mi mente en la obediencia perfecta. No es la obediencia mía o la falta de ella. ¿Comprende esto? Si obedeces, no es suficiente. Y si no obedeces, tampoco es suficiente. Mas no te enfoques en tu obediencia, méritos y logros, o falta de ellos, sino enfócate en la obediencia perfecta del Hijo. ¿Te das cuenta, hermanos míos, que la obediencia a la fe te va a dar una obediencia que jamás la vas a lograr? Va a fluir de tu corazón una alegría para obedecer. Ahora observa una palabra muy importante, pronto. Observa esa palabra en el verso 6. Y estando prontos, es decir, listos, prestos, para castigar toda desobediencia. Ay, ay, ay. Yo te pregunto, ¿hay desobediencia en tu casa? ¿Hay desobediencia en tu familia? ¿Hay desobediencia en tu hogar? Aquí dice que pronto está listo para castigar. ¿Cuándo es que se castiga la desobediencia? Y es prontamente. Cuando tu obediencia sea perfecta. Permíteme leerte en otra versión. Estando dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con completa obediencia. Ay, ay, ay. Qué tremendo eso, hermanos míos. Pero seamos honestos, tú y yo vivimos años y años de desobediencia. Y la toleramos, la excusamos, oramos. Y somos derrotados por las desobediencias en nuestras propias familias, en nuestra propia nación. Cuando somos herederos del mundo, más bien parecemos miserables. Otra versión, y estando dispuesto a castigar toda desobediencia en cuanto contemos con la total obediencia de ustedes. Qué grande eso, hermanos míos. Una vez que tu obediencia es completa, estaremos listos para reprimir toda desobediencia. Wow. Así que debemos llevar nuestros pensamientos no a nuestra obediencia, sino a la obediencia perfecta. Y esa es la verdadera batalla espiritual. ¿Cuál es la batalla espiritual? Que continuamente pongo mis pensamientos ¿dónde? ¿En mi obediencia o a la falta de ella? Comprende, la gracia solo reina en la obediencia perfecta del Hijo. La gracia no reina en otra obediencia. Y cuando nuestra obediencia sea perfecta, entonces y solo entonces se estará listo para reprimir toda desobediencia en tu familia. Ay, ay, ay. ¿Sabes cuándo vencerás la desobediencia, la altivez y todo tipo de fortaleza en tu hogar? Llega tu hija y con una altivez. Yo tengo derecho, tengo esto y hago todo. ¿Cómo reprimes esa desobediencia? Un muchachito que no tiene ni y anda todo rebelde. ¿Cuándo reprimes esa desobediencia?
Jamás la podrás reprimir, jamás la podrás reprimir en tu esfuerzo. ¿Sabes cuándo? Cuando dependa solamente en obediencia perfecta de Cristo. Y tú lo puedes decir, soy obediencia perfecta en Cristo, sí, pero Dios sabe allá adentro, Dios evalúa que no hay tal cosa. Solo en su obediencia perfecta se manifiesta la victoria y el reinado. Ahora yo te pregunto, ¿por qué necesitamos maldecir la justicia propia? Te voy a llevar una porción. Comprende esto, por favor. Nosotros preferimos autojustificarnos en lugar de recibir el regalo de Dios. Es una preferencia, yo quiero, porque es la tendencia al pecado, ser como Dios. Ser independiente, depender de mí. Por lo tanto, yo prefiero mi autojustificación. Y la justicia propia es la madre de todos los pecados. La justicia propia es la madre de todos los pecados. La justicia propia fue el pecado original de Adán y Eva. Ellos escogieron su propia justicia, sus propios caminos. Ellos quisieron ser dioses, independientes de Dios. No te necesito, yo puedo razonar por mí mismo. Yo soluciono. Ese fue el pecado original. Ahora, ¿qué hizo Adán y Eva, a ver, cuando pecaron? A ver. Se cubrieron. Porque estaban desnudos. ¿Y con qué se cubrieron? Con hojas de higuera. Fue el primer diseñador, Adán y Eva. Pidieron consejos de los diseñadores franceses. Se hicieron un delantal allí. Y comenzó a Eva a caminar delante de Adán. Con el vestido de higuera. Ahora, eso es una forma de presentarse aceptado. Una forma de justificación. Y esa fue la primera mención de la palabra higuera en la Biblia. Fue usada para autopresentarse aceptable. Y toda higuera verde está anunciando que tiene fruto. El comienzo de la cosecha. Así que Adán y Eva simbólicamente estaban anunciando una vida de fruto, sin fruto. ¿Comprenden, hermanos míos, la simbología? Adán y Eva estaban anunciando, somos aceptables. ¿Cómo eres tú? Doctor tal. ¿Quién eres tú? Profesional tal. ¿Quién eres tú? Tengo el pecho tal. ¿Eres tú? Tengo esto tal. Y siempre tratamos de tener algo, un vestido. Ahí están listos para esto. Vamos a Mateo 21:18. Wow. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Tenía apariencia de fruto. Y Jesús le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Jesús la maldijo de raíz. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora la respuesta de Jesús es sorprendente. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Observa la respuesta de Jesús. ¿Estás preparado, hermanos míos? Y todo lo que tú pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando Jesús se acercó a la higuera, llena de hojas, pero sin fruto, Él la maldijo. ¿Qué significa eso? Significa que si no maldecimos y despreciamos nuestra autojusticia, jamás escogeremos la justicia perfecta. Ahora, no tan solo eso, hermanos míos. Si tú no maldices y desprecias tu propia justicia, pastor, yo sé 10 versículos. Pastor, yo sé esto, yo sé, en fin, siempre tenemos una apariencia
pero sin fruto. Hasta que tú no maldigas eso, y Jesús da la respuesta, tú no podrás decir a ese monte, muévete. Observa, Jesús unió el maldecir la autojusticia, despreciar la autojusticia, con el poder de la fe. Ahora escuche eso tan importante. Después de maldecir la higuera, Jesús enseñó cómo liberar la fe para mover la montaña. Le están preguntando a Jesús, la higuera, estaban sorprendidos, y Jesús aprovecha de decirle cómo liberar la fe para mover una montaña. Solo en la justicia perfecta le podemos hablar a la montaña para que se mueva. ¿Qué problema tienes en casa con tus hijos? Solo en justicia perfecta. Hasta que tú no te maldigas tus planes, hasta que tú no renuncias a tus planes, jamás podrás decirle a ese monte, muévete. Esos argumentos, esas altiveces, esa soberbia, jamás la podrás traer a la obediencia perfecta de Cristo. Y varones que no pueden atender ni a su esposa. Lo siento mucho. Yo por eso cuando agarré la mano de mi esposa, le decía, Señor, gracias, dame la gracia para tenerla bien. Jamás tendremos a nuestras esposas en orden, nuestros hogares en orden, si tú no crees justicia perfecta de Cristo, y jamás podrás mover la montaña de tu vida, de tu hogar. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! Que emprende, esto es una ley absoluta de la fe. Lo repito, esto es una ley absoluta de la fe. Jamás podremos mover las montañas de nuestra familia si tú no maldices las hojas de higuera que tú tienes. Las soluciones, los planes, todo lo que tú crees que puedes hacer. Ahora yo te pregunto, creo que es la 10ª pregunta que he hecho. ¿Cuándo es que el pecado no tiene dominio sobre nosotros? Ay, ay, ay. ¿Cuándo estamos bajo la ley que presenta la justicia propia o cuando estamos bajo la gracia que presenta la justicia perfecta? ¿Cuándo el pecado no tiene dominio sobre ti? Qué tremenda pregunta. ¿Cuando tú estás bajo la ley que presenta justicia propia o tú estás bajo la gracia que presenta la justicia de Cristo? En la pregunta está la respuesta. Solamente cuando estamos bajo la gracia, cuando estamos en la justicia perfecta de Dios, en Cristo Jesús es que experimentamos la libertad de dominio del pecado. Solamente tú vas a tener libertad del pecado cuando tú tienes justicia perfecta. Vas a vencer, entiende, la enfermedad no tendrá dominio sobre ti solamente cuando estás en la justicia perfecta. Ay, ay, ay. Ahora escúchame más fuerte, la pobreza no tendrá dominio sobre ti cuando tú estás en la justicia perfecta. Más fuerte, la miseria no tendrá dominio sobre ti cuando tú estás en la justicia perfecta. Te lo repito, hermano, ¿cuándo es que el pecado no tiene dominio sobre ti? Cuando tú estás en la justicia perfecta. Por lo tanto, la miseria, la pobreza, la escasez, la enfermedad, no tiene dominio sobre ti. Cuando tú estás en la justicia perfecta, tú vas a gobernar sobre las enfermedades crónicas, enfermedades perdurables. Y ahora el creer correcto, ahora te voy a retar tu fe, te va a dar una vida de 120 años sin enfermedades. Eso es tremendo, hermanos míos. Tú vas a creer correctamente, hermanos míos. No más miseria, no más pobreza. ¿Dónde está el poder del pecado? ¿Dónde es su aguijón? Y 2 Corintios 15, 55 nos da la respuesta. 2 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, observa, la ley. Eso suena medio raro. 2 Corintios 15.
Perdón. 1 Corintios. Ustedes escucharon mal, por favor, perdón. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué preguntas? No, hermanos míos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, observa, la autojusticia. Ahí dice la ley, pero le puedes poner perfectamente la autojusticia. Cada vez que tú tienes tus planes de solucionar algo, de arreglar algo, el pecado tiene derecho y el aguijón de la muerte tiene derecho a entrar. Y jamás saldremos de la miseria, de la pobreza, de las enfermedades, de las desdichas, porque el pecado tiene derecho a entrar y a gobernar. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Señor Jesucristo. La victoria es por medio de Cristo. Así que el poder del pecado es la ley. Esto es la obediencia propia, la justicia propia. Pero cuando maldecimos nuestras hojas de higuera y solamente tomamos la obediencia perfecta de Cristo Jesús, entonces el pecado pierde su poder sobre nosotros. Y la muerte pierde su aguijón en nuestra vida. El pecado nunca podrá tentarnos. Ay, ay, ay. Tú sabes que el pecado nunca podrá tentarte. Cuando tú te presentes justicia perfecta, el pecado no te puede tentar. Ay, ay, ay. Todos los días preséntate justicia perfecta, el pecado no te puede tentar. Porque el pecado perdió su aguijón. El pecado pierde su efecto sobre ti cuando tú eres justicia perfecta. Cada vez que tú tienes orgullo, esto es justicia propia. Cada vez que tenemos fuerza propia, voy a solucionar esto, esa es dependencia propia. Cada vez que tenemos autoconfianza, eso es apariencia de fruto. Y justo allí opera la tentación. Ese hombre va a ser tentado. Esa mujer va a ser tentada. Esos hijos van a ser tentados por el pecado. Y se activa el aguijoncito de la muerte sobre esa familia. Pero cuando maldecimos todas las hojas de higuera, más bien confesamos la justicia perfecta de Cristo, el pecado no me puede tentar, la miseria no puede entrar, entonces se manifiesta la fidelidad de Dios, la bondad de Dios me sigue. La canción que vamos a cantar en tu momento, la rayé la canción, por favor. Toda semana la bondad de Dios me sigue. Justo allí seremos testigos de gran bondad. Y se abre la gran provisión de Dios. Y esta es la gran bondad de Dios, lo que nos guía al arrepentimiento. Entre mayor la bondad, va a ser mayor mi arrepentimiento, y genuino mi arrepentimiento, y genuino mi guiar, y genuino mi cambiar. Pero cada vez que nos jactamos, cada vez que nosotros podemos, cada vez que confiamos en nuestras soluciones, justo allí seremos tentados a ser un becerro de oro. Un Dios a nuestra forma. Y se activa el aguijón de la muerte. Entiende, por favor, la justicia perfecta jamás va a promover libertinaje. Sino la verdadera libertad, la verdadera obediencia. Cuando tú crees la justicia perfecta, jamás promoverá el libertinaje. No es licencia para pecar, es licencia para obedecer genuinamente. La gracia produce libertad, la gracia produce sanidad, la gracia produce abundancia, la gracia produce provisión. Así que el fruto del Espíritu nunca se produce por nuestros esfuerzos, sino por permanecer en la obediencia perfecta. Gracias, Señor, tengo la obediencia perfecta. Entonces el Espíritu de Dios, cuando yo permanezco en esa obediencia, va a producir en mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, observe esto, al joven rico vino, ¿qué tengo yo que hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le responde, te falta algo. Siempre que tú haces justicia propia, te falta algo. Ahora comprenda esto, por motivo que
mensaje alargado. Lucas 18 y Lucas 19 no son capítulos cronológicos, son capítulos divinamente puestos juntos. ¿Qué hay en Lucas 18? El joven rico no pudo repartir sus bienes. ¿Qué hay en Lucas 19? Zaqueo de poca estatura. Sí pudo repartir sus bienes. Dijo, 4 veces devolveré los bienes a aquel que yo le he hecho mal. El creer correcto de Zaqueo produce el vivir correcto de Zaqueo. Lo que no pudo hacer el joven rico, sí lo pudo hacer Zaqueo. Esos capítulos están unidos divinamente para mi beneficio. Cada vez que tú te jactas de tu obediencia, siempre te faltará algo. En tu suficiencia jamás estaremos completos. Siempre nos faltará, otra vez repito, algo. En la autosuficiencia hay imposibilidad. Aquel joven rico se fue triste, no lo pudo hacer. Pero la obediencia completa, Zaqueo hizo lo imposible. Wow, qué tremendo. Vamos a terminar con Romanos 4. Vamos a leer este capítulo, al cual considero tan importante, porque nos ilustra la justicia de la fe. Con esto terminamos. Romanos 4, ábralo, vamos a leerlo todo. Creo que no nos hace daño leer la Biblia. Amén, amados míos. Repito, Abraham no era justo por su conducta, sino por la fe. Y Dios le protegía por el pacto de fe. Romanos 4:1. ¿Qué pues? Diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según su esfuerzo propio, según la carne, según su propia fuerza. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y eso le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. La persona que obra se le cuenta como deuda. Hay que pagarle algo. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como aceptado, perfecto. Ahora observe el ejemplo que da Pablo en cuanto a David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mira la bienaventuranza, feliz el hombre que Dios le atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En griego es una doble negación. Es imposible que Dios te inculpe de pecado. Observa, Dios no inculpa pecado. Es imposible que Dios nos inculpe pecado cuando nosotros creemos la justicia perfecta. Eso es serio. Pablo no menciona ni una culpa, ni una falla, ni una duda en cuanto al miedo de Abraham. Observa, Pablo no menciona nada acerca de Sara. Dios se le acerca, ciertamente esta noche concebirás. Y ella hasta se rió. Y Dios dice, ¿por qué te reíste? No, yo no me reí. Si te reíste. De hecho, le vas a llamar a tu hijo Risa para que te acuerde todos los días que te reíste. Pero no se menciona nada como que Dios no le toma en cuenta. Cuando uno lee Génesis, uno lee la historia. Pablo dice que ellos creyeron, pero la historia dice lo contrario. Cuando Dios llamó a Abraham y a Sara, dejar su parentela, ellos no obedecieron completo. Obedecieron a media. Salió con el papá Taré, que significa retraso, y con Lot, que significa carga.
Así que ellos obedecieron a medias. Pero aquí dice que obedecieron bien. ¿Qué pasó con toda esa historia? Se la comió Pablo. Hermanos míos, lo que te estoy diciendo, Dios nos ve tu imperfección. Dios no la ve. Pablo no menciona ni una culpa, ni una falla, ni una duda. De hecho, Sara dijo, aquí está mi concubina. Y mira el relajo que hizo Sara. No menciona nada del relajo de Agar. Abraham presentó a su mayordomo. Ahí está Eliezer. Dame la herencia a través de mi siervo. Eso es grande, hermanos míos. No se menciona ni la duda, ni el miedo de Abraham, ni de Sara. Cuando vemos el relato histórico, sí encontramos tantas faltas y tantas fallas, pero Dios no las toma en cuenta. Es como si nunca hubieran ocurrido. Dice Hebreos 11, no lo busque. Hebreos 11, por la fe, Sara recibió fuerza para dar a luz. Y no menciona nada. Creyendo. Ellos no creyeron. Ellos dudaron. Tuvieron miedo. Se demoraron, se retrasaron. Pero es como que Dios no les toma en cuenta. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios no inculpa de pecado a aquellos que creen justicia perfecta. Se dice que Abraham sí dudó y hasta presentó a su mayordomo que fuese el heredero. Aún Sara le entregó la concubina para que la promesa viene por la esclava. Y años más tarde, cuando vino a confirmarle, ella se rió. Nada de eso se dice nada. Bienaventurado el varón y la dama que Dios no inculpa el pecado. Cuando tú tienes justicia perfecta es como si tú nunca hubieras pecado. Inclusive cuando Dios los llamó, ellos dejaron a la parentela y su nación a medias. Porque es como si Dios no lo hubiese visto. Ciertamente Dios trató la inmadurez de ellos. Y Dios va a tratar tu inmadurez. Entiende, por favor. Pero Dios no la toma en cuenta. El favor nunca se detiene. La bondad nunca se detiene. La bendición nunca, miseria, no me puede seguir. Pobreza, todas esas cosas no me pueden seguir. Ciertamente Dios los trató a ellos para llevarlos a madurez, pero nunca les contó. Ellos siempre tuvieron favor y todo bien en base de la justicia sin obras. ¡Wow! Alguien que diga aleluya por lo menos. Aleluya. Tremenda, hermano. Verso 9, por favor. El pastor que vino enfermo está como que más energía, hermano santo. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión? ¿O también para la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe de justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Él recibió una marca de justicia perfecta. ¡Qué tremendo eso! Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Otra vez, para ti y para mí, Él recibió esa promesa. Qué tremendo eso, hermano. Padre, te adoramos. Te bendecimos. Gracias por la justicia perfecta de Cristo. La promesa permanece, nunca se hace nula. La promesa se hace firme por la fe. Nunca por las obras, méritos, comportamiento o lo. Es ese creer correcto lo que produce la vida correcta. Por lo tanto, todos los días tengo tu bondad. Todos los días tengo favor, aceptación.
Tu bondad nos sigue. Miseria no puede tocarme. Cuando creo en la justicia perfecta, la muerte pierde su aguijón. El pecado pierde su tentación. En la continua justicia perfecta, entonces puedo hablar a la montaña que toda desobediencia en mi casa sea traída a los pies de Cristo. Toda altivez, toda fortaleza, toda soberbia sea traída a la obediencia, bendito Padre. Todo aquello que se levanta a la obediencia perfecta de Cristo es traído a la obediencia. Cuando una madre, cuando una esposa cree la justicia perfecta, entonces Dios se va a encargar de la soberbia de ese cónyuge. Dios se va a encargar de la soberbia, altivez de esos hijos. Dios se va a encargar de la esclavitud, de ese aguijón que está por años haciendo tanto mal en ese hogar. Pero se requiere que esa madre crea la justicia perfecta. Se requiere que ella haga la batalla de la fe, de permanecer en la justicia sin obra, la justicia inalcanzable, la justicia del valor y la obra de Cristo. Esa es la batalla de la fe. Y ahora, Señor, en Cristo Jesús, cuando creemos esa justicia, se nos da la promesa de ser herederos del mundo. ¿Cuánta profundidad hay aquí, bendito Padre? Entonces, la gracia puede reinar. Entonces podemos ver hermanos, familias, cónyuges, reinando en vida. Gracias, bendito Dios, por esta palabra. Permite que encuentre nido, corazón en uno, que dé justicia perfecta para ti. En Cristo Jesús decimos, amén, amén y amén. Hay una hermosa adoración que ya la hemos cantado muchas veces. La bondad de Dios. Me encanta. Todos los días. ¿Crees tú que tenemos bondad? Amén. Cantamos de esa gran bondad, de ese gran amor, de ese regalo incalculable, la justicia perfecta en Cristo, Señor. Esa es nuestra jactancia, esta es nuestra confianza, Padre Santo. Porque no fue por la ley dada a Abraham la promesa, o a su descendencia que será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Oh Padre, porque si es por la ley, los herederos van a resultar la fe. Y se anula la promesa. Porque donde hay ley se produce ira. Pero la promesa se hace firme, es por la fe. Y por eso es que hoy cantamos tu fidelidad. Hoy cantamos tu bondad. Tu bondad nos sigue. Tu fidelidad nos sigue. Tú has sido bueno con nosotros. Y por eso te adoramos, te bendecimos. Celebramos la gran bondad. La bondad reina. La fidelidad reina. La gracia reina. Oh Padre, el poder reina. La libertad reina. El gozo reina. La paz reina. El amor reina. La verdad reina. Pero requiere un solo ducto, la justicia perfecta del Hijo. Toda la vida del Padre fluye en la justicia perfecta del Hijo. Gracias, Señor, por ese regalo tan incalculable, tan grande, tan maravilloso. Por lo tanto, el pecado no nos puede tentar. La muerte no nos puede vencer. Porque en la justicia perfecta somos libres. De hecho, somos herederos, nada menos que del mundo. Te bendigo, Padre. Bendigo tu palabra. Y te glorifico por ese regalo tan incalculable. Dos personas que con todo el corazón crean que somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy justicia de Dios en Cristo Jesús, Padre amado. Gracias, Señor, por ese regalo tan inmenso. ¿Alguien más?
que soy tu perfecta justicia en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Alguien más con esa vivacidad. Señor, yo soy justicia de Dios, Señor. Desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, lo declaramos porque con la voz confesamos, con nuestro corazón lo creemos en Cristo. Alguien más, un joven, una doncella, con toda pasión, como que vive, que diga, soy justicia de Dios. Soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy justicia de Dios. Soy justicia de Dios. Amén. Amén, amén. Padre, con toda pasión. Qué regalo tan glorioso. Qué regalo tan incalculable. Nos da denuedo, nos da valentía, nos da energía, nos da vida, nos da poder. Soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy perfecto. Tengo la obediencia incalculable, regalada por don. Gracias, el pecado no puede tentarme. La muerte no me puede aguijonear. Por el contrario, fidelidad me sigue, bondad me sigue, misericordia me sigue, el bien y la bondad me siguen todos los días de mi vida. Aleluya. Ahora con esa realidad tomamos la cena del Señor. Nos disponemos a tomar la cena del Señor creyendo, bendito Padre, claramente Marcos, practicando claramente Marcos 11:24. Por eso os digo, creed que ya habéis recibido todo lo que estás pidiendo en oración y lo obtendréis. Otra versión dice, por eso os digo, todo lo que pidan en oración, creyendo que lo han recibido, lo obtendrán. Otra versión dice, pero les digo, todo lo que piden en oración, crean que ya lo han recibido y lo recibirán. Otra versión dice, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Padre, en la justicia perfecta, hemos recibido salud de 120 años. Libertad de toda enfermedad crónica, bendito Padre. En la justicia perfecta hemos recibido libertad de miseria, libertad de maldiciones. No andamos de miseria en miseria, somos herederos del mundo. Somos libres de toda miseria, libres de toda maldición, libres de toda enfermedad crónica. No son parte de nosotros. Padre, tomar la cena del Señor dignamente es creer lo que Cristo hizo. No es conciencia de pecado, es conciencia de justicia perfecta, anunciando que Cristo murió por nosotros. ¿Qué es tomar la cena dignamente? Es creer que por sus llagas fuimos sanados. Es creer que recibimos 120 años de plenitud. Es creer que hemos recibido esa gloria. Si alguien puede interpretar, por favor. Y esta es la interpretación. Escucha la interpretación. Mi bondad reina. Mi bondad está detenida. Mi bondad está retenida. Y jamás reinarás. Jamás gobernarás. Jamás serás heredero cuando te jactas. Jamás serás heredero cuando te crees. Jamás serás heredero cuando te justificas. Jamás gobernarás. Serás tentado, derrotado, aguijoneado por la muerte y en miseria. Cuando tú no crees la justicia de mi Hijo. Cuando no crees la justicia perfecta de Dios. ¿Qué es participar dignamente? Es pensar en el gran trabajo, la gran obra que Jesús logró a nuestro favor. La sangre que Jesús derramó en el nuevo pacto. Aleluya. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron redimidos. Y Cristo tomó todo el juicio perfecto. Y hoy participamos de esa nueva vida. Así que con este pequeño pan y con este pequeño vino, aunque pequeño es mucho más que poderoso.
Porque hoy mismo creemos que todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Cristo las llevó en el madero. No es un mero simbolismo, es la fe en una gran realidad. Que tenemos vida abundante, tenemos abundancia en todo, somos generosos, obedecemos con gran gloria, con gran dicha. Esa es la realidad que hoy día tomamos, estamos celebrando. Después de un mensaje como eso, la respuesta nuestra es una fe prendida, activa, ardiente, fervorosa, creyendo el gran regalo. Y ahora por la fe, sea traída toda desobediencia en mi casa a la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Creo la obediencia perfecta de Cristo. Y sea traída toda artimaña, toda altivez, todo orgullo, toda división, toda separación de mi casa, sea traída a la obediencia perfecta de Cristo. Me presento a la obediencia perfecta. Y entonces prontamente esa desobediencia es traída a vergüenza. En el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé las soberbias de tu casa, pero estoy seguro que tienes demasiado. Yo no sé las altiveces de tu vida, pero estoy seguro que estás esclavo. Ahora cree con el corazón y confiésala con la boca. En el nombre de Cristo Jesús, creo la obediencia perfecta de Cristo. Y sea traída toda esa obediencia de mi familia, de mi vida, a la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Toda pobreza, toda miseria, toda enfermedad, toda religión, toda sordera. Jóvenes dormidos, jóvenes endurecidos, que no tienen ni vida ni para abrir la Biblia. Eso es rebeldía. Esa es dureza. Y esa es maldad. Y Dios dice, yo no lo acepto en mi casa. Yo no lo acepto en mi templo. Nosotros traemos la obediencia perfecta para que Dios traiga vida a esa sordera. Dios traiga arrepentimiento genuino a esos corazones. Dios traiga cambios a esos cónyuges. Padre, hoy pedimos, no es aceptable sus cónyuges, no es aceptable esa religión, no es aceptable esa dureza, no es aceptable esa esclavitud a vicios, no es aceptable la soberbia de las doncellas, la dureza de los jóvenes, no es aceptable todas esas miserias. Por lo tanto, hoy traemos la justicia perfecta de Cristo. Enfermedades crónicas como diabetes, cánceres, úlceras y tantas dolencias más no son aceptables. En la justicia perfecta tenemos 120 años sin enfermedades. Hoy tomamos dignamente la cena del Señor. Hoy tomamos con este pan y este vino. Oh Padre Santo, estamos creyendo al reino. Somos herederos del mundo. Y la promesa es firme cuando creemos. La gracia quiere reinar, pero requiere personas osadas que crean hoy día. Y hoy estoy retando a esta iglesia a creer con denuedo. Hoy estoy retando a tu hipocresía, a tu falsedad, a tu vida de muerte, a tu vida tibia. Oh Padre Santo, el cristiano lleno de fuego, lleno de valentía, lleno de pasión, lleno de generosidad, lleno de firmeza, responsabilidad y compromiso. Esa es la vida de reino que necesitamos. Pero está disponible cuando queremos la justicia perfecta. Estando pronto a castigar, a reprimir toda desobediencia.
cuando mi obediencia sea perfecta. Hoy me presento con este pan en la mano. Con este pan estoy declarando, tan pequeño, tan insignificante, pues mucho más. Mucho más que la condenación. Mucho más que el juicio. Mucho más que la muerte. Mucho más que haberse constituido pecador. Mucho más reinaremos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia. Con este pequeño pan estoy declarando, con una fe pequeña, pero es suficiente para mover montaña. Y con este pequeño pan le digo al monte de mi casa, de mi familia, muévete, échate a la mar. Miseria, religión, dureza, soberbia, hipocresía, sensualidad, toda esa maldad, infidelidad, fuera de mi casa. Solamente el reino llega, la gracia llega, la luz llega, la vida llega, el poder llega, la gloria llega, la verdad llega a mi casa. Aleluya. Con este pequeño pan, bendito Padre, llega el reino. Tan solo, maldito Padre, ahora maldigo a toda higuera en mí. Maldigo de raíz a toda higuera en mi boca. Maldigo de raíz toda higuera de pensamiento. Maldigo a la higuera de la autojusticia, de la autosuficiencia, de la jactancia, de las soluciones propias. La maldigo de raíz. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo. Lo único que vale es la justicia de Cristo. Con este pan en la mano, creo que soy el heredero del mundo. Soy justo. Tengo la obediencia perfecta del Hijo. Creo correctamente. Ahora amo obedecer por la fe. Fluye en mi corazón una obediencia que te agrada, justa, pura, genuina. Gracias, Señor mío. Tengo 120 años de edad, sin enfermedades y lleno de vida, lleno de poder, sin miseria. Con este pan estoy creyendo una vida de poder reinando en la tierra. Aleluya. Padre, te estoy presentando la obediencia perfecta. Y la promesa dice que tú estás pronto a reprimir toda esa obediencia. Y con este pan lo creo, Padre Santo. Estoy comiendo dignamente la cena. Porque es en conciencia del valor infinito, incalculable, inmesurable de tu Hijo. El Hijo amado, Jesús, Jesús, Jesús. Y su obra sin igual. Con este pan estoy creyendo justicia perfecta. Gracias, Señor Santo. En Cristo Jesús soy justo. Como este pan. Amén, amén y amén. Con la copa en la mano. Por eso te digo, todo lo que tú pidas al Padre, creed que ya lo recibiste. Amén, Señor Padre. Y lo que estás pidiendo lo obtendrás. Hoy lo creo. Creo vida en mi hogar. Creo vida en mi hogar. Creo vida en mi matrimonio. Creo vida en mi matrimonio. Creo vida en mi cuerpo. Creo vida en mi cuerpo. Creo libertad en mis finanzas. Creo libertad. Tengo generosidad. Tengo abundancia. Los matrimonios de mis hijos. Matrimonio de mi Los hogares. Por 1000 generaciones. Es la promesa de Dios. La indignidad, la vergüenza, la miseria, la pobreza, la esclavitud, la muerte no tiene lugar. No me puede tentar en Cristo Jesús. Porque soy justicia de Dios. Perfecta, inagotable,
eterna, perdurable, sin cesar, inmarchitable. Estoy preso en la justicia de Cristo. Gracias, Señor. Creo que soy heredero del mundo. En Cristo, aleluya. Tomo esta copa. Amén, amén y amén. Bendito el Dios de los cielos, que nos bendice, que nos da, que nos llena. Vamos a cantar esta canción, la número 2. Búscala, por favor. Retrocede a la número 2, que dice socorro. Yo creo que merece recantar esa canción. Aleluya. Le suplico, tome las notas. Son 12 páginas, léalas. Dije, faltaron cosas que no pude decir.